Hola, esta es la tercera lección acerca de la energía del campo electrostático y para comenzar voy a hacer un pequeño resumen de aquellos resultados más importantes que ya vimos en las lecciones pasadas. El resultado básico consiste en que si tenemos una región del espacio en donde hay carga eléctrica, suponiendo que esta carga estaba originalmente separada en el infinito, totalmente pulverizada, lo que hacemos, como ya vimos, es imaginar qué tanto trabajo costaría de ir trayendo esta carga de una forma muy lenta, casi estáticamente, diríamos en termodinámica, hasta finalmente llegar a esta distribución, la cual va a estar caracterizada por una cierta densidad volumétrica, ρ de R, que en principio puede variar de un punto a otro. Lo que ya demostramos es que entonces la energía que corresponde o se define como el trabajo necesario para traer estas cargas desde el infinito se puede calcular como un medio de la integral de la densidad ρ de R por phi de R, y esto hay que integrarlo sobre todo el volumen ocupado por la carga, o si nos extendemos más allá no hay problema porque precisamente en las regiones en donde no hay carga esta ρ vale 0 y entonces podemos extender sin problema la integral a toda la región que nos interese, que incluya la región cargada. Aquí recordemos, esta phi es precisamente el potencial en cada punto donde hay carga producido por la misma carga que aquí aparece. Entonces aquí hay una interacción de la carga con ella misma que precisamente da origen a este trabajo que ya hemos calculado de esta manera. Esta expresión, como ya se demostró, se puede también transformar en otra en donde no aparezca la carga explícitamente, sino que en su lugar aparezcan simplemente los campos producidos por esta distribución de carga, y aquí se reúnen el campo eléctrico y el desplazamiento eléctrico, y en este caso sí tendremos que integrar sobre todo el espacio o por lo menos en toda la región en donde haya campo eléctrico. Más adelante vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar justamente este resultado. Ahora, un caso particularmente importante corresponde a aquel en donde lo que tenemos es un conjunto de conductores. Entonces, como ya vimos, suponemos que se tiene en principio un conjunto de conductores. Aquí tenemos n conductores que pueden hallarse en el vacío o rodeados de algún material no conductor, algún dieléctrico. Entonces hemos llamado Q1, Q2, etcétera, hasta Qn a las cargas que tienen estos conductores. Esas cargas, recuerden, pueden ser 0 sin ningún problema. Y al colocar estas cargas en esos conductores, cada una de las superficies de los conductores van a tener, cada una de ellas, un cierto potencial que hemos llamado phi1, phi2, etcétera, hasta phi n, y de la fórmula que tenemos aquí dada arriba, tomando en cuenta que en la superficie del conductor el potencial tiene un valor constante, bueno, ya vimos que esta expresión implica que la energía almacenada en este conjunto de conductores se puede expresar como un medio de la suma desde i igual a 1 hasta n de las cargas que hay en cada uno de esos conductores por el potencial que hay en la superficie de ellos. Bueno, en la superficie o en el interior, aquí no importa si este conductor es macizo o está hueco, de todas maneras el potencial que hay en la superficie es el mismo potencial que hay en todo el conductor, hueco o relleno. Estos potenciales se deben a las cargas que hay en todos los conductores, es decir, por ejemplo, phi2 se debe a la carga Q1, se debe también a la carga Q2 y a todas las demás cargas que estén aquí colocadas. Estas cargas y esos potenciales, como ya vimos, están relacionados y debido al principio de superposición y a la forma misma en que hemos definido el potencial, resulta que el potencial que hay en cada uno de esos conductores se puede expresar como una suma de ciertos coeficientes, que son los coeficientes de potencial,
por las cargas que hay en cada uno de los conductores. Estas P's son factores que no dependen de la carga, son cantidades que solamente dependen del arreglo geométrico que aquí tengamos. Es decir, estas P's van a depender de la forma, del tamaño y de la colocación que tengan unos conductores respecto a los demás. Vamos a regresar también a este punto más adelante. Ahora, esta relación, recuerden, involucra estos conductores, los cuales podemos ver como elementos de una matriz simétrica, y además esa matriz tiene que ser invertible, es decir, así como los potenciales están determinados por las cargas, aquí uno puede entender que están determinadas por los potenciales. De hecho, ya vimos cuando hablábamos acerca de los problemas con valores en la frontera, que conocer el potencial en las fronteras nos permite calcular, resolver o por lo menos plantear el problema que nos lleva a conocer el potencial en todos los puntos del espacio. Y como ya sabemos, el valor del campo eléctrico en la superficie de un conductor nos permite calcular la densidad de carga que hay allí, y si conocemos la densidad de carga que hay en todos los puntos de la superficie, en principio podemos calcular las cargas que hay en cada conductor. No lo haríamos en la práctica, pero simplemente este argumento que acabo de señalar nos permite llegar a la conclusión de que las cargas tienen que estar determinadas por los potenciales, es decir, que esta relación tiene que ser invertible. Y ahora vamos a agregar algo que no teníamos en las lecciones pasadas, es decir, que estas fórmulas se pueden invertir de tal forma que las cargas que hay en cada conductor se deben de poder expresar como una suma desde 1 hasta n de ciertos coeficientes que podemos ver como las entradas de una matriz, que es precisamente la inversa de la matriz formada por las P's. Y como estas P's forman una matriz simétrica, su inversa también va a ser una matriz simétrica. Entonces la QI sería estos coeficientes C y J por phi J, y estas Phi's reciben los nombres de coeficientes de capacidad. Entonces estas C's son los coeficientes de capacidad. Bien, entonces ahora podemos escribir la energía de este conjunto de conductores, ya sea en términos enteramente de las cargas o enteramente de los potenciales. Aquí en la fórmula básica tenemos una mezcla de estas dos variables, pero debido a que los potenciales se pueden poner en términos de las cargas o las cargas en términos de potenciales, podemos escribir la energía interna, la energía de este conjunto de conductores, como una función solamente de las cargas o solamente de los potenciales. Aquí la más inmediata sería sustituir esta expresión en esta suma, y entonces la energía queda expresada como un medio de la suma sobre I y J de 1 hasta n, y en lugar de la phi I lo que podemos escribir es P i J por QJ con la suma sobre J, lo cual indica que la energía almacenada en este conjunto de conductores cargados es una forma cuadrática que depende de las cargas, y los coeficientes, la matriz de esta forma cuadrática, son precisamente los coeficientes de potencial, que son estas P's minúsculas. Alternativamente, la energía también se puede escribir como un medio de la suma sobre I y J, es una doble sumatoria de 1 hasta n. Y ahora, en lugar de escribir los potenciales en términos de las cargas, podemos escribir las cargas en términos de los potenciales, y lo que se obtiene, como ustedes pueden ver, sería una expresión así: C i J phi I phi J, que de nuevo es una forma cuadrática, ahora en los potenciales, donde los coeficientes de esta forma cuadrática precisamente forman esta matriz de los coeficientes de capacidad. Entonces tenemos estas dos expresiones como alternativas para expresar la energía almacenada en un conjunto de conductores cargados, dependiendo de si conocemos las cargas o los potenciales. Un caso especial de todo esto es lo que corresponde a los condensadores o capacitores, como se suele llamar. Entonces, un caso muy sencillo sería pensar no en un conjunto de n conductores, sino nada más en 2 conductores, o inclusive en ocasiones uno
trata también con el caso extremo de un solo conductor, pero lo más común, particularmente en los libros elementales de electromagnetismo, es pensar en dos conductores. Entonces aquí tenemos un conductor, tenemos otro. Digamos, ejemplos muy familiares de capacitores o condensadores corresponden, por ejemplo, a dos placas planas paralelas o a dos esferas concéntricas o a dos cilindros coaxiales, que son casos sencillos que se consideran regularmente gracias a que se puede calcular allí fácilmente la diferencia de potencial para una carga determinada. Aquí lo que vamos a hacer ahora es no hablar de un ejemplo particular como los que ya mencioné, sino tratar el caso general en donde tenemos dos conductores y lo que vamos a suponer es que la carga de uno, digamos que este es el primer conductor, aquí depositamos una carga Q y lo que vamos a suponer es que el segundo de estos conductores tiene una carga que es justamente el negativo de la carga Q. Podemos entonces calcular la diferencia de potencial que hay entre estos conductores, aquí definida como Φ1 menos Φ2. Entonces, de acuerdo con las expresiones que tenemos aquí arriba, particularmente esta, en esta sumatoria tendríamos solamente dos términos. Entonces, Φ1, por ejemplo, sería P11 por Q1, que se llama Q, más P12 por la carga Q2, que es menos Q, y a eso hay que restarle el potencial del segundo conductor, que sería P21 por Q1, que es con mayúscula, más P22 por la carga Q2, que nuevamente es menos Q. De tal forma que la carga Q es factor común en esta expresión y utilizando la simetría de los coeficientes de potencial, esto se puede escribir como P11 menos 2 veces P12 más P22 por Q. Lo que esto representa, pues, es el hecho bastante simple de visualizar, que la diferencia de potencial que hay entre estos dos conductores es directamente proporcional al valor de la carga que está aquí depositada. Recuerden, esta Q es el valor absoluto de la carga que tiene cualquiera de estos dos conductores. Esto entonces lleva, sobre todo, pues, como decía, esto se puede ver en los textos a nivel elemental, a la definición de la capacitancia y o de la capacidad, también se le llama a esta cantidad que se representa con la letra C y que en forma elemental se define como la carga que tiene cualquiera de estos dos conductores o armaduras del condensador entre la diferencia de potencial, y de acuerdo con lo que acabamos de ver, esto sería igual a Q, y en lugar de la diferencia de potencial podemos escribir P11 menos 2P12 más P22 por Q, lo que muestra que esta cantidad, la capacidad o capacitancia, es también solamente una propiedad geométrica del conjunto de conductores. Es decir, la carga Q desaparece y a lo que uno llega es a que esta cantidad es simplemente el inverso de P11 menos 2P12 más P22. Normalmente esta capacidad o capacitancia se calcula directamente para casos en donde tenemos una geometría sencilla, casos como ya mencionaba de capacitores o condensadores con placas planas paralelas o esferas concéntricas o cilindros coaxiales, más que utilizar esta relación. Aquí simplemente, bueno, estamos viendo que esta cantidad se relaciona con otras que ya habíamos definido previamente. Ahora, algo que es útil en varios sentidos es expresar la energía almacenada en un capacitor o condensador cargado en términos de la carga y de la capacidad. La U, como habíamos visto antes, aquí se puede todavía regresar a la fórmula básica. Ya sabemos que la energía de un conjunto de conductores cargados es un medio de la suma de cargas por potenciales. Entonces, utilizando esta relación, en este caso tendríamos un medio. La carga del primer conductor se llama Q por su potencial. A eso hay que agregarle la carga del segundo conductor, que es menos Q, por el potencial correspondiente. Y entonces esto es lo mismo que un medio de Q
por la delta phi que ya habíamos definido aquí previamente. Y ahora esta delta phi o la Q se puede eliminar. Una opción es escribir la Q como C por delta phi, de tal forma que entonces nos queda C por delta phi al cuadrado. O también podemos escribir delta phi como Q sobre C, y en ese caso entonces esto queda como un medio de Q cuadrada sobre C. Esta relación es relativamente conveniente, útil, porque en algunos casos se puede calcular directamente la energía almacenada en el campo producido por los conductores, y de allí, relacionándolo con la carga que hay en los conductores o con la diferencia de potencial que existe entre ellos, uno puede deducir la expresión para la capacitancia del condensador correspondiente. Vamos a ver ahora cómo todo esto está relacionado con el cálculo de fuerzas o de momentos de fuerza sobre los mismos conductores. Entonces vamos a considerar nuevamente el caso de n conductores. Entonces tenemos aquí un conductor que tiene una cierta carga Q1, otro conductor, etc. Y lo que vamos a hacer es fijarnos en alguno de estos conductores en particular, digamos el iésimo conductor de esta colección. Entonces lo que esperamos, de acuerdo con la ley de Coulomb y las definiciones que hemos visto al inicio, es que debido a que estos cuerpos están cargados, estas cargas produzcan campos, esos campos produzcan fuerzas sobre otros cuerpos cargados. Así es de que, si nos fijamos particularmente en este elemento de este conjunto, sobre él va a existir una cierta fuerza eléctrica. Entonces voy a indicar aquí gráficamente esta F. Podríamos llamarle F sub I para señalar, para recalcar que se trata de la fuerza sobre este conductor en particular, pero regularmente eso no resulta necesario. Aquí ya desde un inicio vamos a suponer que estamos particularmente interesados en una parte de este sistema de conductores. Entonces tenemos aquí una cierta fuerza, insisto, esta fuerza se debe a la carga que está depositada en los demás conductores. Y ahora, para calcular esa fuerza, bueno, ya sabemos que la fuerza, como decía, se podría calcular conociendo los campos eléctricos y demás, pero vamos a ver que hay una forma bastante más conveniente en términos de energías. Para eso vamos a suponer, vamos a imaginar que este pedazo del sistema, este conductor, se le permite que realice un cierto desplazamiento, digamos infinitesimal, que siguiendo la costumbre vamos a llamar de R. Y aquí precisamente estoy dejando la posibilidad de que este desplazamiento infinitesimal no ocurra exactamente en la misma dirección que tiene esta fuerza. Aquí de hecho es muy importante, para lo que vamos a ver enseguida, que este desplazamiento pueda ocurrir en cualquier dirección que queramos. Eso no es tan extraño, que las fuerzas y los desplazamientos no sean colineales. Digo, simplemente piensen en el momento en mecánica en que lanzamos un objeto en un tiro parabólico, pues allí los desplazamientos pues no tienen por qué estar a lo largo de la dirección que tiene la fuerza, que en este caso sería la fuerza gravitacional. En fin, aquí, como vamos a ver enseguida, esta idea de pensar en este desplazamiento es nada más el truco para poder calcular esta fuerza de una manera conveniente. No es que necesariamente dejemos que este cuerpo se desplace, sino que es útil el pensar en un desplazamiento que en principio puede ocurrir en cualquier dirección. Lo único que queremos aquí es que sea un desplazamiento infinitesimal, y en ese desplazamiento habría un cierto trabajo que la fuerza eléctrica estaría haciendo. Entonces vamos a llamar, como es costumbre, dW al trabajo hecho por las fuerzas eléctricas. Aquí lo voy a indicar explícitamente. Entonces dW es el trabajo hecho por
las fuerzas eléctricas. Aquí lo pongo en plural simplemente para señalar que esta fuerza pues es la resultante de las fuerzas que separadamente ejercerían todos los demás conductores sobre este. Entonces, esto es lo que tendríamos. Y eso, por la definición de trabajo, pues sería simplemente el producto punto de F por dr. Y en este primer caso, que ahorita vamos a ver con más detalle en qué consiste, este trabajo se realizaría en detrimento de la energía almacenada, es decir, todo eso sería igual a menos du. En otras palabras, este trabajo, que podría ser un trabajo útil, se estaría obteniendo a partir de algo, y ese algo es precisamente la energía que aquí teníamos almacenada originalmente. Otra vez pensemos en un resorte que primero hemos comprimido, por ejemplo, ahí tenemos una cierta energía almacenada, y después, si liberamos ese resorte, podemos recuperar parte del trabajo que habíamos nosotros invertido en la compresión. Entonces aquí este trabajo que está haciendo la fuerza eléctrica va a representar una pérdida de la energía que se había almacenado previamente. Esto entonces implica, como dr es arbitrario, que la fuerza entonces va a ser igual a menos el gradiente de la energía. Simplemente recuerden lo que vimos al principio del curso acerca de la definición general del gradiente en coordenadas curvilíneas. Esta expresión precisamente a eso corresponde, y es por eso que aquí era importante el imaginar que este desplazamiento ocurra en cualquier dirección. Gracias a que esto va a pasar para un vector de r en una dirección arbitraria, eso quiere decir que esta f se puede calcular de esta forma. Aquí ahora podemos agregar, más o menos como se hace en termodinámica, que en estas derivadas vamos a mantener las q's constantes, cosa que no se dijo de una manera explícita, pero aquí estaba presente. Es decir, durante este movimiento en el que dejamos que este conductor se mueva, no estamos cambiando estas cargas. Cambiar estas cargas significaría hacer un trabajo adicional que aquí no estamos considerando. Entonces esta expresión sería aplicable siempre y cuando estamos suponiendo que las q's están fijas. Recuerden, la u se puede expresar en función de las q's. Aquí, si regresamos a la expresión general, aquí arriba habíamos visto que la energía se puede expresar como función de las q's, y por lo tanto una manera de calcular la fuerza sobre cada trozo de este sistema pues sería calcular el gradiente de esta expresión con las q's constantes. Entonces estas q's se tratan como constantes, y entonces el gradiente solamente se le aplicaría a estas p's, que, como he estado recalcando, es una propiedad geométrica que, entre otras cosas, dependería de la separación entre los conductores, y por eso tiene sentido calcular un gradiente. Ahorita vamos a terminar esta lección viendo un ejemplo ilustrativo de lo que ocurre en ese caso. Pero también sabemos que la energía se puede expresar en términos de los potenciales, y en ese caso la fórmula correspondiente resulta ser algo ligeramente distinto, como veremos a continuación. Entonces, si ahora imaginamos que los potenciales, entonces si en lugar de que las cargas sean constantes, suponemos que los potenciales se mantienen constantes, esto puede parecer un poquito confuso a primera vista, porque ya vimos que hay una relación entre cargas y potenciales. Conocidas las cargas, se pueden calcular los potenciales. Conocidos los potenciales, se pueden calcular las cargas. Así es de que pareciera
que mantener unos u otros fijos es exactamente lo mismo. Pero no en este caso, porque precisamente lo que estamos haciendo es imaginar un desplazamiento relativo entre los conductores y eso entonces va a cambiar estas P's. En este momento las P's van a dejar de ser constantes porque estas P's dependen seguramente de la separación entre estos cuerpos, así es de que ya al permitir que la geometría cambie, entonces ya los coeficientes son variables y entonces ya eso va a hacer que aquí no se mantenga esta relación como algo constante. Ahorita lo vamos a ver de otra forma diferente. ¿Cómo le haríamos para que los potenciales se mantengan constantes? Bueno, una forma de hecho práctica de lograrlo es mediante baterías, es decir, vamos a suponer que tenemos aquí nuevamente los conductores que ya hemos mencionado, pero ahora vamos a imaginar que están conectados mediante hilos conductores a baterías que se van a encargar de hacer que el potencial en este conductor sea permanentemente Φ1, que el potencial en este sea Φ2, en este sea Φn, y ahora de nuevo tomamos el iésimo de estos conductores y queremos determinar la fuerza con la que está siendo empujado por estos conductores que finalmente están cargados, pero ahora lo que estamos tomando como las variables de importancia no son las cargas, sino los potenciales. En ese caso, este dW, que va a tener el mismo significado que antes, que sería F.dr, ya no se va a deber nada más a la energía que podría estar perdiendo el sistema, sino que también aquí es necesario agregar el trabajo que las baterías tienen que hacer para restablecer la carga que sea necesaria. Es decir, cuando nosotros movemos este conductor, entonces eso va a alterar la situación que teníamos previamente y para que los potenciales se mantengan, pues es probable que estas baterías tengan que aportar alguna carga y al hacerlo van a realizar un cierto trabajo que va a sumarse a la pérdida que teníamos aquí, es decir, no todo el trabajo que está aquí efectuándose, realizándose, es a costa de la pérdida de energía del sistema, sino que una parte va a ser debido a la aportación que hacen las baterías. Pero este trabajo se puede relacionar fácilmente con dU, porque lo que ocurre es esto: el trabajo hecho por las baterías se puede calcular justamente con la fórmula que vimos inicialmente 2 lecciones atrás. Recuerden que el potencial o la diferencia de potencial tiene que ver con el trabajo necesario para llevar una carga de un lado a otro. Entonces, si las baterías se están encargando de traer aquí una cierta carga de Q1, de Q2, etc., entonces el trabajo que hacen las baterías sería la suma desde I igual a 1 hasta N del potencial que hay en cada conductor, que se supone que es algo constante, por la carga que las baterías van a tener que aportar. Por otro lado, la dU se puede calcular a partir de la fórmula básica que teníamos previamente, es decir, la U, ya sabemos, es un medio de la suma desde 1 hasta N de las cargas por los potenciales que hay en cada conductor. En este caso, lo que nos interesa es que los potenciales sean constantes, de tal manera que esta diferencial sería simplemente un medio de la suma desde I igual a 1 hasta N de las Φ's, que son constantes, por las de Q's, que son precisamente variables, porque las baterías tienen que aportar carga para mantener a los potenciales fijos. Entonces, claramente aquí, comparando esta expresión con esta, se ve que la dW hecha por las baterías es el doble de la dU. Entonces, lo que estamos encontrando es que el trabajo hecho por las baterías, curiosamente, es 2 veces dU, y eso entonces implica que F.dr, el trabajo hecho sobre este conductor, cuando lo dejamos que se desplace en una dirección arbitraria, va a ser igual a, como aquí habíamos dicho, menos dU por una parte, la energía que pierde el sistema, más la energía que es aportada por las baterías, y eso es más 2 dU, quedando entonces simplemente
du positivo. Vean que hay una diferencia simplemente de un signo entre la expresión que teníamos en el caso anterior y la que tenemos ahora, y de aquí se deduce que la fuerza también se puede calcular ahora como más el gradiente de la energía, pero en este caso manteniendo los potenciales constantes, y eso se puede indicar de esta manera sencilla. Entonces esa es la relación, y aquí solamente quiero agregar un pequeño comentario. Por ejemplo, en la termodinámica, si uno imagina, piensen ustedes, un gas que se encuentra dentro de un recipiente que está aquí encerrado por un pistón, uno puede definir la presión como menos la parcial de la energía interna con respecto al volumen. Aquí, bueno, hay algunos detalles más que en este momento no importan gran cosa. Entonces, esta fórmula lo que nos dice es que podemos calcular la presión viendo cómo cambiaría la energía del gas al variar el volumen. Eso no quiere decir que forzosamente tengamos que variar el volumen. Aun si el volumen se mantuviera constante durante siglos, la presión estaría allí presente. Entonces aquí pasa lo mismo. Esto que estamos haciendo de imaginar este desplazamiento, como dije antes, es nada más un truco para poder calcular la fuerza de una manera sencilla. De hecho, esta expresión, vean, es muy similar a la que tenemos aquí. Pero, insisto, no es que realmente tengamos que realizar un desplazamiento para que esta fuerza exista o algo así. La fuerza ya está presente y este desplazamiento solamente lo hemos imaginado para poder calcular de una manera sencilla la fuerza que en este caso nos interesa. Así como se pueden calcular fuerzas de esta forma, también se pueden calcular momentos de fuerza o pares de fuerza, lo que en inglés se llama torque. Entonces, la única diferencia es que en lugar de imaginar que el cuerpo se desplaza, lo que hay que hacer es imaginar que rota un cierto ángulo, y la relación es bastante similar a lo que ya aquí hemos establecido, y el argumento es básicamente lo mismo. Es decir, la única diferencia es que si estamos hablando de movimiento de rotación, el trabajo ahora se calcularía no como el producto de F por dr, sino como el producto del momento de fuerza por dθ. Y solamente basta recordar que dθ es un vector cuya dirección nos da el eje de giro, siguiendo la regla de la mano derecha. Si el pulgar apunta en la dirección de dθ, los restantes dedos de la mano derecha nos indican el sentido en el que tenemos que hacer este giro por un ángulo que es precisamente la magnitud de este vector. Entonces, todos los argumentos son exactamente iguales. Lo que va a cambiar es que ahora el momento de fuerza se va a calcular no mediante derivadas con respecto a las coordenadas lineales, sino con respecto a las coordenadas angulares. Ya, eso serviría para calcular este momento de fuerza, esta tau, que aquí aparece, es la única diferencia que habría. Y de nuevo hay un signo positivo si el potencial se mantiene constante, o un signo negativo si lo que se mantiene constante al momento de derivar es las cargas. Cualquiera de las dos expresiones tiene que dar exactamente el mismo resultado, y de hecho es fácil, es un ejercicio de cálculo en varias variables, darse cuenta que derivar esta expresión para Q constante es el negativo de derivar esta expresión para phi constante. Simplemente debido a la relación que hay entre estas dos matrices, el hecho de que una matriz es la inversa de la otra, esa relación entre estas dos matrices es precisamente la responsable de que exista esta diferencia de signo, y en lugar de este argumento en términos del trabajo hecho por las baterías, uno puede demostrar directamente la equivalencia entre esta expresión y la que teníamos aquí arriba, donde la carga se mantiene constante. Estas dos fórmulas son totalmente equivalentes si uno, en lugar de utilizar este argumento, utiliza las expresiones que tenemos allá arriba para la energía en términos de las Qs o en términos de las Phis, y usando el hecho de que la matriz C y J es la inversa de la matriz P y J, ya de ahí se puede ver que efectivamente estas dos expresiones nos permiten calcular la fuerza sobre cualquier elemento
del sistema de conductores. Vamos a terminar esta lección viendo un ejemplo de aplicación de lo anterior, un ejemplo pues bastante conocido y familiar. Lo que vamos a hacer es imaginar dos placas conductoras, como aquí se trata de ilustrar. Vamos a llamarle L mayúscula a la longitud de estas placas y vamos a suponer que hay un bloque de dieléctrico que se puede insertar en el espacio entre estas dos placas. La separación entre las placas vamos a llamarle S y vamos a suponer que tienen un cierto ancho W, que aquí no se ve en el dibujo, sería digamos la profundidad que tendría esta figura. Entonces vamos a agregar aquí algunas definiciones. Aquí vamos a suponer que K es la constante dieléctrica del material del que está hecho este bloque y vamos a suponer que estas placas se mantienen, así conviene en este caso, a una cierta diferencia de potencial delta phi. En este caso conviene fijarse en la diferencia de potencial porque precisamente como se supone que esta es una superficie conductora, entonces la diferencia de potencial entre este punto y este, o entre este y este, o entre este y este, o entre este y este, es exactamente la misma. En cambio, si pensáramos en cargas, sería inconveniente porque el asunto es que la carga que aquí nosotros depositemos no se va a distribuir uniformemente. Entonces aquí es preferible la delta phi para analizar este problema. Y bueno, ya sabemos que con phis o con qs pues tenemos maneras de calcular la fuerza. Y aquí precisamente se ve esta conveniencia, esta posibilidad de utilizar las variables que nos resulten más convenientes para el problema que tengamos a mano. Entonces lo que queremos determinar es la fuerza con la que este bloque va a ser jalado por este condensador cuando apliquemos esta diferencia de potencial. Y para eso, pues la receta es utilizar justamente esta fórmula en donde precisamente estamos aquí suponiendo que el potencial se mantiene fijo. Aquí de nuevo podríamos pensar en una batería que está conectada manteniendo esta diferencia de potencial constante y entonces lo único que nos hace falta es expresar la energía del campo que se produce en estas condiciones. Y eso es bastante sencillo porque, por ejemplo, si suponemos que la placa de arriba está cargada positivamente, entonces vamos a suponer que esta es la placa positiva y esta es la placa negativa. Hay un campo eléctrico que va de las cargas positivas hacia las negativas y la intensidad de ese campo va a ser la misma en toda la extensión del hueco entre estas dos placas, precisamente para que la diferencia de potencial sea la misma, como dije antes. Aquí hay la misma diferencia de potencial que aquí, entonces eso hace que el campo eléctrico tenga la misma intensidad a todo lo ancho en todo el espacio entre estas placas. Entonces hay un campo eléctrico que tendría una magnitud que es simplemente delta phi sobre S. Aquí lo que hacemos, como es costumbre, es imaginar que este campo es perfectamente uniforme, lo cual no es estrictamente cierto, pero si la extensión de estas placas es grande en comparación con esta separación, pues es una aproximación bastante acertada. Entonces el campo eléctrico sería más o menos la diferencia de potencial entre la separación y valdría prácticamente esta cantidad en cualquier punto del interior. Aquí entonces vamos a imaginar que el campo está confinado al volumen entre las dos placas y entonces la energía que tiene el campo se puede calcular fácilmente utilizando precisamente la primera fórmula que teníamos en la parte inicial. Aquí recordemos que la energía se puede calcular de esta forma. En principio habría que integrar sobre todo el espacio, pero aquí en este problema basta con calcular la integral de volumen en la región entre las placas porque se supone que ahí es donde estaría todo el campo eléctrico prácticamente. Entonces aquí pues comenzamos de un medio de la integral de E punto D diferencial de volumen y eso entonces lo partimos en dos contribuciones. Por un lado tendríamos lo que corresponde a esta región del espacio en donde los campos son prácticamente uniformes y aquí estamos pensando que tenemos un material lineal donde simplemente la D es epsilon por E. Entonces aquí adentro
lo que va a ocurrir es que la D es igual a epsilon por E, o lo que es lo mismo, K por epsilon 0 por E. Entonces lo que tendríamos como integrando sería el producto de la magnitud del campo eléctrico por la magnitud de la D, que son colineales. Entonces eso nos va a dar una K por la epsilon 0 por la E, y la integral sobre el volumen, si le llamamos X a esta distancia, pues va a ser algo muy fácil de calcular, precisamente aprovechando la idea de que los campos son uniformes. Entonces aquí voy a llamarle el volumen 1 a la parte ocupada por el dieléctrico, más tendríamos otra contribución del campo que está ocupando esta parte complementaria hueca. Aquí vamos a suponer que esto es vacío, entonces allí lo que tendríamos sería simplemente la E por epsilon 0E, porque en esa región el desplazamiento sería simplemente epsilon 0 por E. Entonces eso es lo que corresponde. Lo que queda pues entonces es un medio de K por epsilon 0 en el primer caso. La E cuadrada, vean que sería una constante, entonces vamos a tener delta phi sobre S al cuadrado, y lo único que falta aquí es el volumen de esta región, de este volumen B1, que sería simplemente el producto de lado por lado por lado, o sea, X por S por W. Y algo similar tendríamos en el volumen B2. Allí el integrando también sería una constante, sería la epsilon 0 por la E cuadrada, que nuevamente es delta phi sobre S al cuadrado, y el volumen de esa región pues sería ahora L mayúscula menos X, que sería la longitud que hay de aquí para acá, si esto lo estamos llamando X, por la separación entre las placas, por el ancho, que sería la profundidad que aquí no se ve en la figura. Entonces esto es lo que tenemos. Aquí se puede, si uno gusta, simplificar esta expresión. En particular, noten que esto es igual a un medio de K por epsilon 0. Aquí lo que voy a hacer es factorizar un delta phi al cuadrado. Entonces nos va a quedar X entre S por W más epsilon 0 por, ahora tendríamos L menos X sobre S por W también por delta phi al cuadrado. Entonces ya habíamos visto anteriormente que la energía de un capacitor se puede escribir en términos de la diferencia de potencial de esta manera. Entonces lo que está de por medio entre este factor y delta phi al cuadrado es la capacitancia. Entonces en este caso lo que estaríamos concluyendo es que lo que se encuentra entre llaves sería la capacitancia de este capacitor. Es una capacitancia variable porque esta X es variable. Y entonces eso es lo que hace que esto, que como vimos está relacionado con los coeficientes de potencial, es una propiedad geométrica. Vean que aquí las cargas no interesan, que tanta carga haya en las armaduras no interesa, aquí solamente son cantidades geométricas, la W, la S, la L, la X, etc. Pero aquí justamente es importante que aparezca esta variable X, porque gracias a eso tiene sentido calcular el gradiente que necesitamos para calcular la fuerza. Entonces aquí finalmente lo que se puede ver es que la F sería la derivada de U con respecto a X. Aquí la única variable que aparece es esa, es decir, el gradiente pues solamente tendría una componente, solamente una variable que es la X, que tiene que ver con el eje aquí horizontal, y el resultado entonces que uno obtiene fácilmente es un medio. Aquí hay algunas cantidades que se pueden extraer como factor constante, la epsilon 0, la W, la S, tendríamos también el delta phi al cuadrado, y de lo restante la derivada que uno obtiene sería una K de esta primera parte. Al derivar con respecto a X, la X desaparece, la W y la S ya están, la K aquí entonces sobrevive,
Mientras que de esta otra contribución, como ya hemos extraído la epsilon 0, W y S, tendríamos un término extra que es un menos 1, y esa entonces sería la magnitud de la fuerza o la componente en X de la fuerza. Aquí, como decía, solamente hay una dirección de la fuerza que podemos calcular porque estamos escribiendo todo en función de una sola coordenada. Si nosotros incluyéramos la posibilidad de desplazamientos en otra dirección, entonces eso ya permitiría calcular alguna otra fuerza. Aquí por simetría, de hecho, lo que esperamos es que la fuerza esté en dirección horizontal y pues esta sería la magnitud de esa fuerza justamente. En el caso en que este bloque tuviera una constante dieléctrica igual a 1, que equivale a lo del vacío, pues entonces esto es 0, como sería fácilmente de esperarse. Entonces esa es la expresión que aquí tenemos, y si uno quiere se puede también expresar el resultado en términos de otras cantidades como la carga depositada. Ya sabemos cómo se van a poder relacionar. Como dije, todo lo que aparece aquí es la capacidad o capacitancia de este capacitor, así es de que podemos fácilmente utilizar en lugar de delta phi la carga que pondríamos entre estas armaduras si en lugar de conectar a una batería lo que hacemos es simplemente poner carga y dejarla allí en forma aislada para que se mantenga constante. En fin, ese sería pues el resultado, y espero que esto sea básicamente ilustrativo de lo que podemos obtener por este camino. Aquí, bueno, simplemente recalco que este cálculo que se hizo aquí no es algo exacto. Aquí hicimos la aproximación de que el campo está limitado a esta región y que van a tener esta forma las líneas de campo sin ninguna distorsión, lo cual funciona bien si efectivamente la separación entre las placas es relativamente pequeña. Bueno, con esto quiero terminar esta lección. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima, en donde vamos a estar hablando acerca de la corriente eléctrica. Gracias, hasta la próxima.